La forma como los sabios, los rabinos han enseñado este camino, este transitar, y nos damos cuenta que la vida del creyente, ese camino, siempre es visto de una forma en la cual lo graficamos como una especie de escalera, donde empezamos desde un punto cero y de esta forma vamos subiendo y subiendo y subiendo. Y cada peldaño nos permite no solamente avanzar y crecer, sino también elevarnos y de esta forma poder acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Para los que servimos al Señor, enseñando, pastoreando, evangelizando y en cada uno de los dones ministeriales que ha establecido el Padre o a través de los dones espirituales, debemos estar claros y entendidos cada día más de la importancia, la relevancia que posee el hecho de ser parte de un proceso de redención que involucra la restauración y la restitución, y de esta forma cómo poder ayudar, cómo poder guiar a todos aquellos que buscan del Señor, a todos aquellos que tienen hambre y sed de la palabra. El poder guiar, el poder ayudar no es nada fácil, y más cuando se viene con una serie de elementos que son ajenos a la Torá y que la gran mayoría en una formación tradicional, histórica dentro del cristianismo han asumido, digamos, una especie de liderazgo donde cada quien ha venido dando de aquello que han recibido sin revisar con detalle, a profundidad, qué es lo que recibieron, y haciéndose eco de lo recibido, y por esa falta de búsqueda, de profundización, de evaluar y estar atento a tantos detalles, muchas cosas se pasaron y se repitieron los errores, y de esta forma se extendió un mensaje que, a pesar del tiempo, el tiempo no va a hacer que sea verdad. Simplemente estamos presentes a una serie de enseñanzas contrarias a la Escritura que se han perpetuado y que en este momento vemos nosotros cómo cada una de ellas ha venido cayendo y cediendo por una verdad que el Señor ha venido plasmando ahora en este tiempo que estamos viviendo. Y de esta forma, no solamente aprender, sino considero que lo más importante es depurar tantos elementos que pudiéramos traer, que a veces distorsionan, que a veces afectan la comprensión apropiada de la Escritura y hacen que el mensaje no se vea con claridad o no se entienda como se expresó en la palabra. Nuestro deber siempre es buscar más allá de lo que nosotros pudiéramos captar a través de nuestros sentidos, y en esa búsqueda, a través de la oración, del estudio apropiado, de los niveles de interpretación y de todo lo que han dicho rabinos y sabios de nuestro pueblo, sacar el mayor provecho, sacar toda esa riqueza que está allí guardada y que se transforma en nosotros en gran bendición. Y para eso, este tema que vamos a estar desarrollando, esperando que pueda aportar un poco más en todo lo que el Señor nos ha venido dando, y así ser muchos más efectivos en el servicio, poder dar al Señor lo mejor y de esta manera al pueblo todo aquello que sea necesario para su crecimiento, para su desarrollo espiritual. En Proverbios capítulo 16, Proverbios 16, 17, dice la palabra del Señor: la senda de los rectos es apartarse del mal. Quien cuida su camino preserva su alma. La senda de los rectos es apartarse del mal. Quien cuida su camino preserva su alma. Entonces habla primeramente de la senda de los rectos. La senda de los rectos, y más adelante vamos a ver lo que representa el ser recto, la rectitud.
Y como senda, es importante ver que dice la palabra que la senda es apartarse del mal. Y apartarse del mal no es simplemente poder alejarnos o distanciarnos de todo aquello que pudiéramos estar haciendo contrario a la palabra. El mal también es todo aquello que dejamos de hacer, que la palabra espera que yo haga. Entonces, el mal, creo que de forma automática, siempre lo relacionamos con todo lo que pudiera ser contrario a la palabra y que al hacerlo nos perjudica. Entonces, al apartarnos del mal pudiera verse como que distanciarnos de todo acto que sea contrario a la palabra. Todo acto que la Escritura condena, que todo acto que la Escritura establece como desagradable al Señor, entonces asumimos que el apartarnos sería distanciarnos de ello. Y eso es verdad, pero a medias. Eso es una verdad, pero a medias. Porque el mal no solamente es dejar de hacer lo malo, sino también estar consciente que no podemos dejar de hacer lo bueno. Ya que al dejar de hacer lo malo, estaríamos evitando transgresiones. Pero el no estar atento al hacer lo bueno, estaríamos incurriendo muchas veces sin darnos cuenta en pecado. Entonces, casi siempre el ser humano se ha cuidado de la transgresión a pesar de que lo ha definido como pecado. Todo aquello que pudiera a los ojos del Señor ser malo, la gente se ha cuidado. No robar, no asesinar, y eso está bien, pero la forma de verlo no es conforme a la Escritura. Lo están viendo como pecado cuando es transgresión. Y en este sentido, al verlo de esta forma, empiezan a obviar un punto importante, y es lo que realmente la Torá define como pecado, como todo aquello que el Señor espera de nosotros y que pudiéramos estar omitiendo y de esta forma incurriendo en un pecado. ¿Cuál es el problema de ello? Que el pecado es lo que nos distancia del Eterno. La transgresión afecta nuestra relación con el prójimo, pero el pecado es lo que afecta en nuestra relación con el Padre. Entonces, cuidándonos mucho de la transgresión, pudiéramos tener una mejor relación con el prójimo, sin embargo, tener relaciones muy malas, fracturadas con nuestro Padre Celestial. Y creyendo que como tenemos una buena relación con el prójimo, la cual a lo mejor vemos como la voluntad del Señor, y la cual es así, no lo dudamos, vemos que de alguna forma la gente pudiera estarlo conectando con el Eterno directamente, no como si fuera un mishpatín, y eso es un error. Entonces dice que la senda de los rectos es apartarse del mal. Por lo tanto, la senda del recto no solamente es cumplir con todo aquello que es un mishpatín, con todo aquello que tiene que ver en mi relación con el prójimo y evitar esos daños potenciales, sino el cuidado que debo poseer en mi vida de hacer aquello que me demanda el Señor. Somos más propensos a cuidarnos de hacer lo malo que el estar atento de hacer lo bueno. Somos más atentos, somos más precavidos en el hecho de cuidarnos para dejar de hacer lo malo, pero a veces no somos tan diligentes, a veces no somos tan responsables o no somos tan entendidos del hecho que nosotros debemos trabajar en hacer lo bueno. Y allí es donde tenemos problemas, porque el dejar de hacer lo bueno está íntimamente relacionado con esa unión con mi Padre Celestial. Dice luego, quien cuida su camino, preserva su alma. Quien cuida su camino, hablando de la persona, cuida su alma. Recordemos que la Torá nos dice, cuando hablamos de la formación a los hijos, que instruyamos al hijo en su camino.
De igual forma, aquí hablamos de quien cuida su camino. La manera como usted decide transitar, eso es algo que usted decide y se le respeta, más allá de si se comparte o no, pero ese es su punto de vista. El deber de un maestro es poder mostrar todo aquello que pudiera estar afectando la vida de alguien. Y al mostrar aquello que afecta, pudiera ser algo bastante duro, pudiera ser algo bastante fuerte, doloroso para la persona. Pero ese es el deber. Ahora, que lo que esté mostrando el maestro lo vea como algo que debería como que imponer, ahí está el error. Nuestro deber es exponer la palabra, exponer cuál es la forma correcta de transitar y todo aquello que nosotros debemos corregir, pero queda de la persona ver qué hace o no hace. Ya eso es decisión de cada quien ejerciendo su libre albedrío. Ya eso no nos compete a nosotros, porque debemos respetar su camino. Cuando se trata sobre el tema del crecimiento o desarrollo espiritual, no es nada fácil, sobre todo si se toma en cuenta que existen pocos libros que ayuden. Obviamente existe la Torá como fuente inagotable para tal labor, pero hay detalles que necesitan ser explicados y se necesitan herramientas que aporten para una mayor comprensión. De esta manera, el líder estará en capacidad de desarrollar todo su potencial y así guiar de manera efectiva al pueblo. Y al hablar del crecimiento o el desarrollo espiritual, una cosa es lo que el guía, lo que el maestro puede estar viendo, y otra es la que el pueblo ve. Una cosa es lo que yo puedo ver, que lo que yo capto, y otra lo que el pueblo capta, lo que el pueblo ve. Ya que la capacidad de visión dentro del líder es mucho mayor que aquel que sigue al líder. Su condición espiritual, producto de una elevación, hace que tenga una mayor comprensión, no solamente del ámbito de la realidad, sino también de la verdad. Y de allí el poder guiar a un pueblo que, a pesar de que ve una realidad, tú estás consciente a la verdad que lo estás direccionando sin que ellos a lo mejor la vean. Poder guiar a un pueblo que está captando una realidad, pero que tú estás consciente a la verdad que los estás llevando para que mañana también la puedan palpar, pero que en el momento no la ven, pero tú sí. Por ello, esta enseñanza que abarca todo el desarrollo espiritual es para lograr ese dominio pleno del ámbito natural o terrenal. Hay obras interesantes como la enseñada por el Rabí Pinhas Ben Yair, citada en el Tratado Abodá Zará 20b. Luego surgen otros autores importantes, pero el más destacado es el Ranjal, por su sensibilidad espiritual, el cual traza cómo debe ser transitado el camino de los rectos. Entonces, lo primero que debemos tener es que la base de todo viene a ser la Torá. Y en otras oportunidades hemos estudiado que la Torá viene a ser la base, esa instrucción dada por el Eterno para poder transitar. Pero hay cosas que son previas y hay otras cosas que son posteriores. La vigilancia es el primer peldaño, el primer escalón dentro de ese crecimiento y desarrollo espiritual que viene a ser un proceso en cada uno, y que la vida del creyente y sobre todo la del líder va en una forma ascendente, va en una elevación. Ese crecimiento y ese desarrollo que nos hace avanzar es visto por los rabinos como una especie de escalera que nos va elevando, que nos va subiendo, vamos ascendiendo. De allí la importancia del crecimiento como aquello que nos eleva y cada día nos va distanciando de todo un plano terrenal que hace
que la verdad se nuble, se tape. Y para eso los velos y todo aquello que está allí. Entonces, lo primero viene a ser la vigilancia. Es aquello que nos hace estar atentos. La vigilancia es aquello que nos hace estar atentos. La vigilancia es lo que nos hace estar siempre como que apercibidos de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. La vigilancia viene a ser como los radares, los detectores que nosotros activamos espiritualmente para estar consciente, para estar claro de todo lo que está sucediendo y nada me agarre de imprevisto, de no ser sorprendido por algo o por alguien. La vigilancia es lo que nos hace estar siempre entendido de que es verdad que esto es lo que yo estoy viendo, pero lo más importante es lo que no veo, que es la verdad. Y la vigilancia es la que me hace siempre estar en contacto con ello. La vigilancia es lo que hace que no me desconecte de la búsqueda de la verdad, que no me conforme con la realidad, que no me adapte a la realidad, que no me deje guiar por la realidad, que siempre la verdad sea lo más importante en mi vida. Eso es lo que hace la vigilancia. Y es el primer paso, pero también el punto más importante en la vida nuestra. Sin vigilancia, todos los demás pasos son imposibles darlos. Por más que nos esforcemos, va a ser imposible. La vigilancia es la que hace que nosotros podamos romper con ciertas rutinas, con hábitos, con costumbres, con la manera hasta mecánica que llevamos nosotros la vida. La vigilancia es la que hace que en nosotros siempre exista esa inconformidad, esa insatisfacción. La vigilancia es la que hace que nosotros podamos desarrollar ese ojo, esa visión espiritual para ver lo que de forma natural no captamos, para no estar sujetos a una realidad que fácilmente pudiera envolvernos. Eso de ver las cosas como normales, para aquel que es vigilante, no es así. La vigilancia hace que no demos las cosas por sentado, por hecho. Cambia nuestro estilo de vida para no ser tan simplista, para ir más allá, para ver aquello que otros de pronto no ven, o a lo mejor no quieren ver, o no tienen tiempo para ver. Vamos ahora al plano espiritual. Si la vigilancia es el primer peldaño, el primer escalón de nuestra elevación espiritual, quiere decir que debemos estar cuidando, en este caso nuestras vidas, el estar atento, el ser responsable, el resguardar, es aquello que nos avisa. Entonces viene a ser como esa persona que está allí, un guarda, un shomer, el que está allí, como ese centinela, ¿no? Que nos permite poder estar de este lado tranquilo porque sabemos que allá está él. Si esa debe ser la base de nuestra elevación espiritual, quiere decir que nosotros no podemos descuidarnos. No debemos descuidarnos. Debemos estar siempre atentos, resguardando, siendo responsables, evaluando esas señales o avisos que nos puede emitir de aquello que se pudiera estar dando. Si eso es así, y debemos estar entonces atentos, siendo responsables, cuidando, resguardando, la vigilancia pudiera verse afectada cuando de alguna forma nosotros pudiéramos caer en la dinámica del día a día, en la rutina,
en las labores y en tantas cosas que harían que el vigilante se descuide. Porque en un momento dado, el exceso de confianza o el estar lleno de tantas cosas paralelas al vigilar, esa área pudiera estar en peligro. Un vigilante no puede estar haciendo cosas aparte de lo que vigila. Él tiene que estar centrado en vigilar, en resguardar. Ahora, ¿qué factores pueden influenciar para que la vigilancia se vea afectada o perjudicada? 1. Tareas paralelas a la vigilancia. Todos trabajamos en función de un desarrollo y un crecimiento espiritual. Pero ¿cuántas tareas y cuántas labores seculares no afectan esa búsqueda, no afectan ese estudio, no afectan ese tiempo de oración, no afectan tantas cosas que nosotros deberíamos hacer en procura de alimentar ese guardia interno que tenemos nosotros, que es nuestro hombre interior? ¿Cuántas cosas no nos quitan tiempo y que nos afectan y que de muchas estamos conscientes que nos pudieran estar restando? Porque yo de pronto quisiera, en un momento dado me levanté y no sé por qué, pero tengo el deseo, el anhelo, oye, de orar 1, 2 horas, y quisiera estudiar un tema, quisiera, oye, profundizar en algo que de pronto se enseñó, pero tengo que estar a las 8 en el trabajo, tengo que estar a las 7 en el trabajo, tengo un compromiso a las 7:30, tengo un cliente que visitar a tal hora. Y por lo tanto, a pesar de que tengo este deseo, este anhelo, que puede ser mi hombre interior el que me lo esté requiriendo, tengo que decirle, espérate, porque tengo que atender otra tarea. En esa otra tarea, hoy, mañana, pasado y pasado, esa voz interna que te está diciendo, ora, lee, estudia, hoy la oyes. Atendiste otra cosa, mañana te lo vuelve a decir. Pero estás concentrado en todo esto. Mañana te lo vuelve a decir. Y en la medida que te lo va diciendo y tú no lo vas haciendo, esa voz se va apagando, se va apagando y se va apagando. El problema es que cuando se apaga o se va apagando esa voz, las que están a los lados tienen más fuerza. Entonces las que están a los lados puede ser la del alma, la que está al lado puede ser el Yetzer Hará, la que está al lado puede ser el sistema. Hay muchas voces. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar a ver cuál es la voz que yo voy a prestar atención, porque a esa es la que voy a seguir. Uno de los puntos que a veces no vemos y no captamos es el hecho de la forma tan sutil que nuestra alma, guiada por el Yetzer Hará, pudiera dominarnos. Y es el hecho que de pronto, envuelto en el trabajo, en todo lo que nos absorbe, porque hay trabajos que son más absorbentes que otros, que requieren más tiempo, que a veces no se tiene ni siquiera un tiempo como tal, porque las demandas a veces sobrepasan el tiempo establecido, donde tú dices, bueno, ya terminé por hoy, y resulta que no es así. En otras áreas tú puedes decir, no, terminé por hoy, pero se presenta esto y esto y esto y tú tienes que seguir. Ahora, en base a eso, una de las cosas que de pronto no se ven o no se evalúan es el hecho de que, producto de todas estas labores que se tienen, y de pronto decir, bueno, pero yo voy a la congregación, yo oro, yo leo, el estudio, yo estoy atento, crea en nosotros un conformismo que sin darnos cuenta es el mismo Yetzer Hará que te está diciendo, tranquilo, no te preocupes, porque tampoco está tan mal. O sea, tú estás estudiando, tú te estás congregando, tú estás orando, y eso hace que caigamos nosotros en un estancamiento sin darnos cuenta. Porque ¿cómo nos vamos a caer a mentiras a nosotros mismos? Por eso es que la palabra dice que toda persona que sirve al Señor no puede servir a dos señores. O sirve a uno o sirve al otro. Pero servir a dos señores se hace muy difícil.
tiene que ser alguien que tenga mucho control, tiene que ser alguien que sea el dueño de aquello en lo cual está laborando para decir, más allá de, hasta aquí llego, punto. Más allá de esta cosa, hasta esta hora yo voy a hacer esto. Porque así como es importante esto que estoy haciendo, más importante es la parte espiritual. Y estamos hablando de un creyente. Vamos al principio de Calmado Mer. Si el creyente debe ser vigilante y estar atento a todo esto, ¿cuánto más aquel que guía al creyente? Porque si de pronto el creyente es vigilante y está atento y está buscando y todo esto, y el líder no lo está haciendo, ¿en qué condiciones está el líder de mostrarle el camino a aquel que supuestamente lo está siguiendo? Si yo tengo la responsabilidad de que hay unos que vienen detrás de mí, yo tengo que estar atento a lo que yo voy haciendo. Entonces el guía debe estar entendido de guiar. Así de fácil. Ahora, hay personas que están con él. Y de allí que cada quien esté trabajando y cada quien sea vigilante en aquello que se le ha delegado y tiene responsabilidad. Porque fácil es señalar y acusar a la cabeza. Eso pudiera ser lo más sencillo, pero no es lo correcto. Porque de alguna forma pareciera que estamos asumiendo que el líder es como que el dueño de esto, sin darnos cuenta que no es el dueño, es el administrador, y que esto es un trabajo de todos, pero que de todos hay alguien que guía. Entonces, el objetivo del ser vigilante o de la vigilancia es que cada uno de nosotros esté atento, cuidando, siendo responsable, resguardando, avisando de todo aquello que se presenta. Y en ese sentido, los que tenemos responsabilidad, nosotros tenemos que asumir con seriedad nuestra responsabilidad. Otro paso es la diligencia. De hecho, la Escritura nos dice, procura con diligencia presentarte delante del Señor como obrero aprobado. Pero tienes que procurar presentarte con diligencia. Ahora, nosotros en una oportunidad decíamos que esa expresión diligencia, dos elementos sumamente importantes es la vigilancia y la diligencia. La vigilancia nos hace estar atentos, cuidar, ser responsables. La diligencia, ser prontos, tener esa actitud, actuar, rapidez en las cosas. Y eso evita que caigamos en un letargo o que de alguna forma la realidad nos envuelva. Actuar con perseverancia. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar, una de las cosas que debemos estar atentos, los que somos guías y en este caso los que somos maestros, es que dentro de la línea del tiempo en que estamos viviendo, previo al establecimiento del reino, esto que podemos llamar como era, esto podemos llamarlo como era premesiánica, pero finalizando esta edad presente, para luego dar inicio al reino, hay una era premesiánica, lo que llaman los dolores de parto del Mesías. ¿Ok? Esa era premesiánica está cargada de muchos eventos y hace que los eventos que se suscitan dentro de la misma nos indiquen qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la manifestación del Mesías. Al estar atento a esta era mesiánica o era premesiánica, de todos los eventos que se están dando, los que somos maestros y estamos conscientes de ello, debemos entonces guiar a un pueblo a un despertar dentro de lo que debe ser la preparación de la vida de cada uno, para que cuando se manifieste ese reino no encuentren a nadie desprevenido. El maestro debe estar
atento a todas las cosas que se vienen dando y en base a ellas dar las herramientas, los recursos para ir caminando a la par del tiempo profético que se vive, para estar en condiciones de esperar ese reino tan anhelado y llegar como obreros aprobados. La base de todo, que está centrada en la Torá, viene dada en pasos que hace que nosotros vamos creciendo y desarrollándonos. Ese crecimiento, ese desarrollo es visto como una elevación espiritual. Por eso se grafica como una especie de escalera en la cual nosotros vamos ascendiendo. Y dentro de ese ascenso, esa escalera, hay los primeros peldaños sobre los cuales va a descansar todo lo que estamos sobreedificando. Y decíamos que el primer escalón, el punto sobre el cual vamos a empezar a trabajar, tiene que ver con la vigilancia. Y la vigilancia es la que nos permite ser responsables, estar atentos, cuidar, resguardar, avisar. Y por eso la vigilancia tiene que ser en nosotros lo más importante. La vigilancia es la que nos permite estar siempre conectados con aquello que está más allá de la realidad. Captar y buscar siempre una verdad. Y eso hace que nosotros podamos trazar dos elementos en relación a compromiso y prioridades. El compromiso es porque es lo que nos ata a ciertas responsabilidades que nosotros tenemos que asumir. Y las prioridades es por lo que hace establecer un orden a aquello que yo voy a atender y saber qué es primero o qué es segundo o qué es tercero, dependiendo del valor y la posición, el peso que tenga cada una de ellas. Y allí la importancia de que nosotros tenemos una gran carga natural y que tenemos que hacer, como decía mi otro hermano, equilibrarla con esa espiritual. Ahora, si de eso estamos conscientes, la pregunta es qué tan comprometidos estamos con aquellos que vemos para poder hacerlo, para que no sean simplemente palabras que reflejen que yo estoy claro de cómo debe ser el camino. Pero el hecho de que estés claro de cómo sea no significa que estés caminando en base a ello. Una de las formas, ¿no? Decías algo importante, ¿no? El hecho de aplacar o callar un poco todas esas voces. Pero la manera de poder aplacar esas voces que impiden que la diligencia se dé y se profundice, una de las maneras de acallarlas es la obediencia. Cuando más allá de lo que yo quisiera o anhelara o deseara, el deber, y de allí la prioridad y el compromiso, es la que hace que yo pueda obedecer por encima de cualquier cosa. Pero yo obedezco producto de que estoy colocando eso que quiero hacer como algo importante, de valor y prioritario. Y en función de eso entonces lo hago. En el momento en que yo obedezco y mañana vuelvo a obedecer y pasado mañana vuelvo a obedecer, cada obediencia no solamente es algo que nos permite ir avanzando, sino también algo que nos permite ir destruyendo dentro de nosotros esas voces que muchas veces se levantan y que tratan de impedir ese crecimiento y ese desarrollo. Ahora, para obedecer es importante poder tener aquello que yo voy a obedecer. Y ahí entonces la diferencia entre el conocimiento y la revelación. Porque el conocimiento yo lo puedo adquirir y saber qué espera el Señor de mí, qué demanda de mí. Pero no necesariamente estoy comprometido con aquello que yo conozco. Pero estoy consciente de eso. Eso es el conocimiento. La revelación es aquello que el Señor me muestra y que impacta mi vida y me hace conectarme con aquello que el Señor me está mostrando, y de esta forma yo empiezo a establecerlo como prioridades y me comprometo con ello a hacerlo. Cuando vemos nosotros en la Escritura todo lo que tiene que ver con las reformas en nuestro pueblo, vean que todas esas reformas se dieron producto de que en un momento dado encontraron la Torá. Y al encontrar la Torá,
empezaron a comparar lo que la Torá establece con su estilo de vida y se dieron cuenta que no estaban en concordancia. Ahora estamos conscientes de ello. Tenemos un conocimiento. Pero resulta que en ellos fue algo revelado. Y le impactó tanto que entonces fueron diligentes y actuaron de una vez y dijeron: quitemos, cortemos, saquemos y hagamos de esta manera. O sea, no dieron tiempo a que el alma pudiera reaccionar y pudiera dar argumentos y todo esto, sino que de forma inmediata lo asumieron. Muchas cosas en nuestra vida tenemos que hacerlas así. Porque a veces damos ese tiempo a que el alma como que prepare una defensa. Entonces diga todos los argumentos y todos los puntos válidos que de alguna forma vienen a tratar de calmar ese despertar espiritual, ese anhelo espiritual de querer acercarnos y buscar y crecer y profundizar más. ¿Qué hace que podamos nosotros aportar o ayudar y ver todas estas cosas? Cuando somos vigilantes, cuando somos diligentes. La vigilancia y la diligencia nos hace estar centrados, conectados con una responsabilidad que tenemos nosotros con la congregación, con las vidas que están dentro de la Keilah. Porque lo que yo pueda decirle a mi hermano, resulta que lo que él haga, detrás de él está una esposa, detrás de él está una familia, que yo puedo acercar al Señor o alejar del Señor. Todo depende de lo que yo le diga dentro de la palabra. Por lo tanto, en esta escalera, en esta elevación espiritual, en este proceso, en este desarrollo, nosotros nos damos cuenta que hay una serie de etapas o de elementos que nosotros necesitamos considerar y asumir. Luego está otro peldaño, que es la limpieza. Luego tenemos la de la pureza y la de la abstinencia. Limpieza, pureza, abstinencia. Limpieza, sacar aquello que me afecta. Abstinencia es dejar que entre aquello que me afecta. Pureza es saber qué es aquello que yo le voy a dar cabida a mi vida. La abstinencia es evitar ciertas cosas que entren a ser parte de mi vida. La limpieza es sacar cosas que ya están en mi vida. Pureza es evaluar bien qué cosa va a entrar en mi vida o va a ser parte de mi vida. Entonces, mientras la abstinencia es aquello en lo cual yo me freno y evito en mi vida, la limpieza más bien es ir sacando lo que hay y me estorba. En el caso de la pureza, es el evaluar muy bien qué es aquello que pudiera ser parte de mi vida y que yo le voy a dar cabida. Estos tres elementos son importantes y lo evaluamos en cada área. Por ejemplo, en Kashrut, limpiamos porque empezamos nosotros a sacar ciertas cosas que de pronto son parte de nuestro régimen alimenticio y dejamos de comerlo. Empezamos a sacarlo. La abstinencia. Entonces ya yo sé que es aquello que yo no debería comer. Entonces empiezo a eliminarlo de mi dieta. La pureza, entonces evaluar muy bien aquello que yo voy a ingerir como sustento. Y así como en la alimentación, en cada área de mi vida. Yo puedo hacerlo hasta con relaciones de amigos, de compañeros, de cualquier índole. Saber qué persona en mi vida pudiera estar causando ciertos problemas, que no me benefician, que no me bendicen, que no me aportan, más bien son un problema. Ese tipo de relaciones no es mejor para mí, no es buena. Abstenerme. Entonces, bueno, hay ciertas personas que yo no le voy a dar acceso porque yo sé el tipo de personas para darle puerta abierta para que entren a mi vida, a mi hogar. Yo me abstengo de ello. Y pureza, entonces evaluar muy bien quién es el que se acerca y a quién yo alejo de mi vida como relación.
en base a lo que me puede aportar para bien o para mal. Así como la alimentación, así como las relaciones, así en todo. Así hacemos en todo. Y de esta forma es que nosotros vamos avanzando y avanzando y avanzando. Y todo parte de ese primer escalón que viene a ser la vigilancia. ¿Ok? Tenemos luego de la abstinencia otro peldaño que nos ayuda a seguir en este proceso de elevación, que es la santidad. De la santidad hemos hablado en otras oportunidades de todo el proceso de santificación. Sin embargo, creo que hay mucho que se tiene que hablar del tema, entendiendo que la santidad es el proceso de alejarme de acercarme a. La santidad es cuando yo me desconecto de X, pero me conecto con Y. La santidad es aquello que yo tomo como decisión para alejarme del mundo, pero para conectarme más con el Señor. El proceso de santificación es diferente al proceso religioso. El proceso religioso es desconectarme de. Usted no puede hacer esto, usted no puede comer esto, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello. Ese es un proceso religioso. En la Torá, la santidad no es simplemente que usted deje de. Es que tiene que poseer como objetivo el conectarnos, el unirnos a. Y de allí la importancia del proceso de santificación. Otro punto, devoción. Todo lo que tiene que ver con Hasidut. Ok, otro punto que tenemos, la humildad. La humildad. Y miren que el punto de la humildad está luego del mismo punto de la santidad. Otro punto, el temor. Iré Elohim, el temor al Eterno. El temor visto como ese respeto, ¿no? No como miedo, no como fobia, sino como respeto al Señor y la importancia que se tiene y todo lo que conlleva a ello. Y el último peldaño, la unidad. Miren que Mashiach declara: Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Quiere decir que en el momento en que Mashiach está diciendo que sean uno, como tú y yo somos uno, en la mente de Mashiach está este proceso de elevación espiritual visto como una escalera, donde se va llevando cada escalón un área que necesitamos desarrollar para llegar a la unidad. Quiere decir que en el momento en que Yehoshua establece eso, detrás de eso que sean uno, están todos estos escalones con todos estos puntos. Pero nosotros en la cita bíblica solamente estamos leyendo que sean uno, pero no estamos viendo lo que hay detrás del ser uno o cómo llegar a ser uno. Entonces vamos a estudiar todo ese proceso para llegar a ser uno. Y ese llegar a ser uno, entonces visto como ese camino de los justos. De allí que es un proceso y dentro del mismo se da producto de esa elevación espiritual. Sin embargo, si se trata del desarrollo espiritual, no cabe la menor duda que el Rav Shaul nos muestra muchos elementos valiosos, pero si hay alguien por excelencia que deba ser seguido plenamente, sin la menor duda, es nuestro Rav Yehoshua ben Yosef, el Mashiach, del cual hablaron los antiguos, al igual que los patriarcas Moshe y los profetas. Entonces, vamos a tomar en consideración lo que muchos sabios y rabinos han dicho, pero qué mejor que lo dicho por Mashiach y Pablo. ¿Por qué? Porque en el momento de nosotros asumir la Torá, recordemos que el asumir y la forma de vivir la Torá queda sujeta a algo que es la interpretación. Y de allí que nosotros hablamos la importancia de la interpretación del Mashiach. Cuando dicen que sigamos su yugo, entendiendo el yugo, la palabra lux, que viene a ser interpretación. Cuando él dice seguid mi yugo, es seguid mi interpretación, porque mi interpretación es fácil y ligera la carga. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a evaluar todo esto, vamos a alimentarnos mucho de lo que está en la Torá, mucho de lo que dicen los rabinos, mucho de lo que dice sabio, pero enfocados dentro de la interpretación de Mashiach.
todo aquello que de pronto pudieran decir, porque a veces sale, y lo hemos visto cuando estudiamos, que pudiera chocar o contradecir aquello que dice Yehoshua, simplemente lo descartamos. ¿Ok? Y aquello que pudiera coincidir o apoyar o ampliar lo que dice Yehoshua, dicho por otros rabinos o por otros sabios, lo tomaremos como elemento de cooperación. Los rabinos nos enseñan que la vida del hombre debe tener un fundamento, y de ahí la palabra Yesod, que la pusimos aquí, Yesod, la palabra Yesod, sobre la cual edifica su vida y por ende debería desarrollarse así. Si la vida del hombre debe tener un fundamento y sobre ella edifica la vida, eso aplica para cada uno de nosotros en el plano de creyentes de hijos, pero de igual forma en el plano de líderes, entendiendo la responsabilidad que tenemos de edificar cada vida que llega a ser parte de nuestras comunidades. Cada persona que llega a nuestras comunidades, recordemos que detrás de esa persona hay otras más. Hay esposas, hay hijos, hay familia. Entonces nosotros debemos estar entendidos muy bien sobre cuál fundamento estamos edificando, no solamente en nuestras vidas, sino de aquellos que son parte de ese entorno en el cual nosotros desarrollamos nuestro oficio. Entonces, ¿de qué manera se ve? La Torah nos conduce a la vigilancia, que en hebreo es seirut, que es la misma forma como desarrollé la parte de la escalera. La vigilancia nos conduce a la diligencia, serisut. La diligencia nos conduce a la limpieza, nekiyut. La limpieza nos conduce a la pureza, tahara. La pureza nos conduce a la abstinencia, la palabra perishut. La abstinencia nos conduce a la santidad, kedushá. La santidad nos conduce a la devoción, hasidut. De esa palabra es que vemos nosotros movimientos dentro del judaísmo que se llaman hasídicos. El hasidismo. El hasidismo o los hasídicos vienen de esa palabra. Ellos se hacen llamar devotos. Y esa palabra en hebreo es hasidut. La devoción nos conduce a la humildad, anabá. La humildad nos conduce al temor al pecado, yirahet. Y el temor al pecado nos conduce a la unidad, ejad. Por eso lo que leíamos nosotros cuando dice el Mashiach, ¿no? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. El llegar a ser un ejad es un proceso donde vamos pasando. Y el hecho de pasar de uno a otro no quiere decir que el otro quede allí relegado, olvidado. No lo veamos de esa forma. O sea, porque no lo veamos como la gente cuando ve las etapas dispensacionalistas. Uno elimina a la otra y no. Lo vemos es que cada una de ellas viene a ser un complemento. O sea, tenemos la primera etapa, la vigilancia. Ahora vamos a ser diligentes, pero somos vigilantes y somos diligentes. Ahora pasamos a la tercera etapa de la limpieza. Somos vigilantes, somos diligentes, trabajamos en la limpieza. Y así cada una. No lo veamos como que al llegar al nivel de diligencia, ya la vigilancia quedó atrás. Y ya no tenemos nada que ver con ella. No. Son parte de lo que estamos armando. Todos son parte de un conjunto de elementos y de herramientas necesarias en nuestras vidas. Por lo tanto, todas ellas siempre deben estar. Salmos 25:4. En los Salmos 25:4. Muéstrame, oh Adonai, tus caminos, enséñame tus sendas. Entonces, cuando nosotros vemos la Escritura, el que el Señor nos muestre el camino y el Señor nos enseñe la senda, nos está hablando de la forma como nosotros vamos a transitar en este tiempo nuestra vida, cómo yo voy a caminar, cómo yo voy a recorrerla, y de esta forma entonces poder ser más efectivo, y así todos los recursos que yo pueda invertir, sacar el mayor provecho a ello. Todos los que estamos trabajando en pro de la formación, el desarrollo espiritual en las congregaciones a través de los líderes, recordemos que es un trabajo que primeramente tiene que ser el deber ser de cada uno.
O sea, mi crecimiento es verdad que depende de la guía y de todo lo que me dé aquella persona que está a la cabeza. Pero siempre y cuando yo ponga todo de mi parte y yo trabaje y sea responsable con aquello que a mí me toca. Porque a veces, en medio de mi letargo, de mi indiferencia y todo esto, yo puedo endosar mi responsabilidad a la cabeza, que por eso yo no crezco. No, pero es que ya va. Esa es tu vida. Ese es tu deber, tu responsabilidad. Y en base a eso, sacarle el mayor provecho a todo lo que el líder te está otorgando. Pero eso es muy fácil, poder señalar y decir, bueno, yo no crezco, yo no estoy avanzando porque resulta que mi líder... Eso no es así. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y que es el deber ser. Usted no se frena en su crecimiento espiritual porque su líder se lo impida en el hecho de orar. La oración, la tefilá, ley, palel, todos esos elementos son parte de su vida. La lectura, el estudio de la escritura, eso es parte de su vida. Ahora que en el momento, en base a lo que está estudiando, lo que está leyendo, haya algo que usted no comprenda, bueno, usted va a ir al moré que esté en ese lugar y le pedirá que le aclare y le ayude. Pero de quien parte la iniciativa de estudiar, de buscar y de crecer, tiene que ser de cada uno de nosotros. Y evidentemente, ir creciendo y desarrollándonos en aquellos temas que nosotros evaluemos y consideremos importantes en base a lo que ellos nos están aportando. Ojo, la lectura y estudio a profundidad de cada uno de nosotros, que debe ser responsable en esa búsqueda de aquellos temas que ellos nos estén impartiendo, no de aquellos temas que no nos estén dando. Nosotros debemos buscar, profundizar, ahondar en todo aquello que nos imparten. Y en base a ese estudio, lo que yo tenga como duda, pedir que pueda ser aclarado. No en estudiar y evaluar todos aquellos temas que a mí me provoquen, pero que desde aquí, desde el púlpito, no se hayan enseñado. Porque el orden es que recordemos que todos vamos en un barco que está siendo guiado y que nosotros vamos transitando en él. Todo lo que tenga que ver con el recorrido organizado y estructurado por aquellos que están guiando el barco es el que debemos respetar. Ahora, la búsqueda, el compromiso, el asumirlo, el seguir estudiando lo que nos dan, esa es mi responsabilidad, no del líder. Ahí queda de parte de cada uno de nosotros seguir estudiando y profundizando. Y de hecho, pudiéramos estudiar y profundizar y en un momento de encontrar algo que nos parezca muy importante y poderlo compartir con esa autoridad y decirle, oye, en base a esto que se expuso Moré o Pastor, oye, qué interesante, yo vi esto, ¿qué piensa usted de esto? Que venga a ampliar o a mejorar o a añadir, pero no un tema que de pronto hoy estamos hablando del matrimonio y mañana usted me venga a hablar de temas proféticos. No, ya va, pero si nosotros estamos hablando de esos temas, veníamos hablando del tema del matrimonio, ¿cómo usted me sabe aquí hablar de qué son estos 4 jinetes? Esto no tiene relación con esto. Vamos al plano natural para que se entienda un poco mejor. Usted cuando entra a la universidad, usted no le va a preguntar al profesor que le está dando una materia del primer nivel de algo que leyó que es del 9º semestre. Porque ese profesor, ¿qué le va a decir? Yo te voy a responder en base a la materia o el tema que yo te doy, no la materia o el tema que da otro profesor y mucho menos de otro semestre. Y que para llegar a esa materia tú tienes que pasar por otras previas que van a ser la base para que entiendas ese tema. Y a veces el deseo de querer conocer, porque es un asunto de conocer, pareciera que atropellara esos principios y ese respeto que debe existir dentro de un proceso que aquellos que están guiando, que aquellos que están aportando saben de qué forma es que vamos a irlo transitando. Porque esto no es un asunto de correr. Recordemos que esto es un estilo de vida. ¿O es que usted cuando nació ya lo sabía todo? Si en lo natural, cuando usted nace, va adquiriendo conocimiento y se va desarrollando, en lo espiritual de igual forma. Ahora, que en un momento dado el Señor nos dé la potestad y el don de una forma sobrenatural de hacer como en los días de Moisés y pasen todos para acá y yo voy a colocar mi mano y lo que el Señor colocó en mí se lo voy a transferir a ustedes, oye, bendito sea el Señor, pero resulta que eso no se ha dado todavía.
Y como eso no se ha dado todavía, todos tenemos que ir en un proceso, en un ritmo que debemos entender que cada uno que está caminando en su ritmo debe respetar también el ritmo del otro. Porque entonces hay personas que de pronto han entendido algo y oye, pero ¿cómo no es posible que tú no lo entiendas? ¿Cómo es posible que tú no lo hagas? ¿Cómo no obedeces eso? Si eso es clarito, ya va, se te reveló a ti. Tú eres el que tiene la revelación, tú fuiste el que obteniste, tú fuiste el que obtuviste eso que el Señor trató contigo, la otra persona no. El trato del Señor con esa otra persona es diferente y le estará mostrando a lo mejor otra cosa. Yo no puedo pretenderle que lo que a mí se me revela y lo que yo conozca, todos lo conozcan, todos los entiendan como yo lo entienda y que todos caminen como yo camino. Por favor, en este proceso jamás nos olvidemos que aquí hay gente que da el 90, gente que da el 60, gente que da el 30. Y si yo voy a querer que el del 30 me dé a 90, lo voy a reventar. Por eso es que dentro de las congregaciones los cuadros comparativos no existen. Entonces, ¿qué sucede? Que esos procesos que se tienen que respetar en el momento de que lo que tú tengas como revelación se transforma en tu compromiso y en tu vida. Pero ese es tu compromiso, tu vida y tu revelación, diferente a la mía. Y yo tengo que respetar tanto la tuya como tú respetas la mía porque es tu camino y es mi camino. Por eso es que la serie se llama Mesilat. Porque Mesilat es un camino donde no hay espacio para que otro vaya a tu lado. A diferencia de Derech, Mesilat es un camino angosto, donde no hay espacio para que alguien vaya ni a derecha ni a izquierda. De hecho, no te da como para maniobrar. No puedes como que mirar para atrás, sino es un camino donde vas tú solo y hacia adelante. Y de esta forma es como cada uno va transitando. Por lo tanto, lo que es tu proceso, yo te lo respeto como tú respetas el mío. Y que tú des a un 30%, yo me gozo por tu 30%, de la misma forma como yo me gozo por 90%, y oraré por aquel que ni a uno llega. El objetivo no es solamente alcanzar ese desarrollo espiritual tan importante y necesario, sino lograr una boda, una labor o servicio para cumplir la voluntad de Adonai, como dijo el Mashiach, una boda en espíritu y verdad. Poder dar ese servicio que el mismo Padre busca que le sirvan. Y si hay algo que no podemos negar, es que dentro de ese servicio nosotros tenemos un elemento que es muy importante, la Kavaná. La Kavaná es la intención, el deseo, la motivación con la cual hacemos las cosas. Y eso es algo que más allá de como usted lo quiera plasmar, el Eterno lo lee muy bien. Porque a veces pensamos que lo mucho que damos es lo que importa. Y el Señor no mide por el hecho de la cantidad. El Señor mide es por el hecho de la Kavaná. No de lo mucho que demos, sino de la forma en cómo lo demos. Y esa es la importancia que debe estar en nosotros. Por eso el servir, el dar y el hacer las cosas deben ser con ese gozo, con ese corazón dispuesto, con eso que no posee valor. Es invaluable. Pero para el Señor es tan así que viene a ser lo más importante. Por eso la boda, a través de esa Kavaná, es la que hace que el Eterno la pueda recibir como olor fragante. Y esa es la importancia en nosotros. Si de algo, y se los doy como consejo y como parte de la enseñanza, trabajemos mucho en la Kavaná. Trabajemos mucho en que lo que hacemos lo estamos haciendo con gozo, con pasión, con entrega. De pronto no doy 3, 4, 6 horas como yo deseo, pero estoy dando una, pero la estoy dando, mire, con todo el corazón, con toda la entrega y con todo lo que yo pueda dar. Y eso para el Señor vale muchísimo, vale mucho. Por lo tanto, el hecho de no menospreciar al que da 1 como al que da 8, porque ese 1 pudiera estarlo dando pero con toda la vida,
A lo mejor el de 8 lo da de aquello que lo sobra. Entonces no podemos medir el servicio por la cantidad. No midamos el servicio por ese tiempo. Midamos el servicio por la calidad, por aquello que aportamos, donde nosotros damos con todo nuestro ser, que eso es lo más importante dentro de la boda. En la edición publicada por el rabí Moshe Chaim Slanger en Jerusalén 2004, en la página 20, comenta que el primer paso para el desarrollo espiritual consiste en que el ser humano sea yashar o recto, y el rasgo principal de la rectitud es el deseo de reconocer la verdad. Los rectos son aquellos que utilizan sus capacidades intelectuales en forma correcta para reflexionar y descubrir el trasfondo verdadero de la realidad. El trasfondo verdadero de la realidad. La persona que camina en rectitud es aquel que está buscando qué hay detrás de esa realidad, qué hay detrás de los velos. La rectitud es una mirada clara sobre la realidad y es el primer paso. La rectitud es la mirada clara de la realidad. Mientras más claro tengamos que esto es una realidad, mucho más cercanos estamos a encontrar la verdad. Porque ya la realidad la tengo bien definida. Ahora voy a ver qué hay detrás de todo esto. Yo tengo claro la realidad, la búsqueda de la verdad va a ser muchísimo mejor. Salmo 119:35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Entonces, transitar la senda que el Señor nos demanda. Cuando vamos a la Escritura nos dice que tenemos que ser guiados por la senda de los mandamientos. Recordemos que cada mandamiento viene a ser aquello que el Señor nos da como aporte en nuestro proceso de santificación. Cada mandamiento es lo que nos permite distanciarnos más del sistema y acercarnos más al Padre. Y lo que hace que ese paso se dé es la obediencia. El rabí Moshe Slanger menciona el desarrollo espiritual como en niveles, siendo el primero muy importante y el cual está basado en 4 tipos de individuos. El primer individuo, Yesharim o los rectos, son los que han tomado la decisión de servir al Señor. Los Sadikim, relacionados con todos aquellos que hemos sido justificados por los méritos del Mesías, que estamos transitando este camino, esta senda. Los Sadikim, los justos, representan la segunda etapa del servicio a Adonai, desde la vigilancia de uno mismo, Seirut, hasta la limpieza espiritual, Nekiyut. Los Hasidim o los devotos representan la tercera etapa de la abstinencia, Perishut, hasta el temor al pecado, Yirah Haet. Y finalmente los Kedoshim o los santos, que constituye la última etapa. Entonces, basado en esto, el rabino Moshe Slanger habla de que los 4 tipos de individuos, hablando de cada conquista, ¿no?, que vamos nosotros obteniendo en cada paso, en cada elevación, en cada escalón que vamos adquiriendo. Y eso se transforma en vida para nosotros.